Buenas tardes, estimadas. Son las 7 en punto. Solo hay dos conectadas, así que voy a dar unos minutitos para los que se conecten y comenzamos con la clase. Ya, Ok, Ok, muchas gracias. nos vemos en unos minutos más.
Buenas tardes, ahora sí tenemos al menos 5 participantes del curso. Dos compañeros avisaron que no se iban a poder conectar, así que vamos a comenzar la clase con los que estén. Ya les doy la la más cordial bienvenida a su segunda clase del curso de auxiliar de farmacia y bodega. Estamos en el módulo de farmacología y yo les decía la clase pasada que es en ese módulo donde ustedes van a poder encontrar em, las clases grabadas, que hasta el momento llevamos una, donde también van a poder encontrar el material que está listo a disposición para ustedes y que también van a poder encontrar el día de mañana la primera evaluación, ¿ya? Les recuerdo que hoy día, cierto, es nuestra segunda clase, entonces quedamos de acuerdo que cada 2 clases al día siguiente nos corresponde realizar nuestra evaluación. ¿Ya? Así que recordando un poquito el cronograma que se los envié ahí, hoy día nos corresponde a seguir revisando em, las otras clasificación, ¿cierto?, de lo que es la acción farmacológica. Hasta la clase pasada nosotros revisamos un poquito qué es lo que era la farmacología, definimos en concepto lo que era de forma etiológica. También revisamos el concepto de fármaco, de lo que era un principio activo, lo que era un excipiente, ¿ya? Sí que no estás compartiendo la pantalla, está solamente el módulo de farmacología. Es que no, eso es solamente lo que estoy compartiendo, ¿ya? Ah, ya, ok, Esto es ya, solo la introducción. No hemos ya, visto, aún no hemos visto nada de materia. Lo que estamos conversando es lo que vimos en la clase pasada, solamente un pequeño resumen. ok, Ya, gracias. aún yo les aviso cuando parta la materia nueva, ¿ya? Esto es solo lo que conversamos la clase pasada, si es que alguien no se conectó, como para que lo tenga en consideración, ya que siempre la clase viene como conectada con la anterior. Entonces nos tenemos que tener clarito qué es la farmacología, las distintas disciplinas o ramas que engloba, como yo les había dicho en la primera clase, es muy importante y vamos a ver en clases siguientes en mucha más extensión lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿ya? Ahora, para esta primera prueba, claro lo que es el concepto de farmacología, que la definimos como el estudio, ¿ya? De un medicamento o de una droga, las distintas ramas que existen y, ¿cierto? Lo que era el fármaco, el principio activo y además los excipientes. Y después empezamos a ver la acción farmacológica y los efectos farmacológicos, ya que podíamos agrupar los medicamentos, ya que esto es básicamente como un resumen de lo que le estaba conversando aquí en estas diapositivas que revisamos la semana pasada, ya. Y nosotros la semana pasada llegamos hasta esta diapositiva donde nos hablaba de los tipos de acción farmacológica. Y aquí nos vamos a detener un poquitito porque hoy día tenemos que avanzar, aparte de revisar la de estimulación, la de depresión y la de irritación, nos toca agregarle, según nuestro cronograma, la acción de reemplazo y la acción antiinfecciosa. Y después también ver otra clasificación que se puede realizar de los fármacos según su forma de acción. Y además, que no es menos importante, no solamente es necesario de un fármaco saber cuál es su acción farmacológica, cuál es su efecto, sino que también, por supuesto, conocer todos los riesgos asociados que existan a lo que es el uso de estos fármacos. Y con eso me refiero a lo que son los efectos adversos. Ya siempre hay que tenerlos en cuenta, sobre todo las personas que consumen múltiples medicamentos. Por eso es tan importante que un fármaco sea recetado por una persona que tenga expertise, es decir, un médico que nos recete los fármacos para ver el tema de las interacciones medicamentosas. Ya no todos los fármacos se pueden mezclar em, entre sí, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Nos decían que existen 5 formas
cinco tipos, al menos que nos define la literatura, para lo que es clasificar, ¿cierto?, los tipos de acción farmacológica. Y dentro de ella está la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y finalmente la acción antiinfecciosa. Dice que la estimulación, como su nombre lo dice, es el aumento de la función de las células de un órgano o un sistema del órgano. En este caso, un ejemplo de un fármaco que puede provocar esta acción, ¿cierto? Que sería el aumento de la función celular, conocemos la cafeína. Sabemos que la cafeína es un fármaco que estimula, ¿ya? Y como nos muestra la imagen ahí, un poquito exagerada, la verdad que la cafeína, los niveles de cafeína que existen en el café, en algunas personas, por ejemplo, si tienen problemas cardíacos, lo más probable es que sí le genere taquicardia, ¿ya? Pero también eso hablamos de la tolerancia de los fármacos. Hay personas que no las toleran muy bien y hay otras que necesitan de una dosis mucho más alta para que haga este efecto. Pero si la cafeína la llevamos no simplemente al café, sino como ya fármaco, aquellos medicamentos que la contienen sí provocan esta estimulación y hace que el cuerpo esté más despierto, al igual que otros fármacos que resultan ser estimulantes. Ya va a haber un aumento en la función celular. En cambio, en la depresión es todo el efecto contrario. Si en una está más despierto, en la otra, ¿cierto?, va a estar más adormecido, porque al ser lo contrario, se hace referencia a la disminución de la función celular de un órgano o de un sistema del órgano. En este caso, el fármaco puede provocar una disminución de la función orgánica. Fácilmente puede ser un fármaco anestésico, que lo que va a realizar, si bien no va a realizar pérdida del estado de conciencia, pero sí va a haber una disminución, un letargo a nivel de conciencia, donde usted se va a poder encontrar un poco como cansado, desvanecido, por así decirlo, ya sin falta de energía, porque es un medicamento que es depresor. Y aquí también hay que tener caso, perdón, hay que tener ojo porque hay algunos medicamentos que son depresores, muchos son depresores del sistema nervioso central y si están en dosis erróneas, lo que puede provocar es depresión respiratoria y provocar un paro y que finalmente la persona deje de respirar. ¿Ya? Por eso se ocupan en ocasiones especiales con distintas funcionalidades dependiendo de si son anestésicos inhalatorios, por ejemplo, como el óxido nitroso, o ya un midazolam, que es un anestésico endovenoso, ya que ahí sería mucho más potente y según la dosis, por la vía de administración en la que se asocia. Ya, así que los medicamentos depresores tienen la función de disminuir ahí la función de las células de un órgano. Y en la acción de irritación de algunos fármacos, lo que van a hacer es generar el aumento o la estimulación de la función, pero no como estos medicamentos que son estimulantes y que a veces yo lo puedo utilizar, por ejemplo, con un fin terapéutico, no sé, quiero estimular la vigilia, una persona que esté, por ejemplo, pasando por un estado de ánimo crítico, le puedo dar alguna especie de medicamento estimulante y que la mantenga mucho más alerta y vigil. Pero la irritación se dice que se define como el aumento o la estimulación de la función, pero en este caso es una estimulación que es violenta en las células, en los órganos y en los sistemas en el cual genera una alteración en la nutrición, en el crecimiento, la morfología, es decir, la forma ya de las células o de los órganos, y lo que va a hacer este aumento violento, que en el fondo va a formar em, que este órgano se cree una hipertrofia, ¿ya? O incluso disminución de los nutrientes de la propia célula. Y dice que en este caso los fármacos que están en base al yodo nos dice que la aplicación de forma cutánea de esto
o del nitrato de plata también pueden provocar esta acción de irritación. Por eso el yodo ya prácticamente no se utiliza en el área de salud, se utiliza más la clorexidina jabonosa, ¿ya? Y esta irritación a veces depende desde el punto de vista que nosotros lo veamos, con el fin terapéutico que lo otorguemos, ¿ya? Sabemos que existen muchos medicamentos que son muy irritantes y generan una reacción violenta, pero para el efecto terapéutico que se dio es increíble el cambio que provoca. Por ejemplo, enfermedades a la piel que tenemos como el acné, sobre todo el acné quístico que deja marcas. Existen medicamentos tanto vía tópica como orales que tienen esta función de irritación y generan una estimulación de forma violenta en las células que puede irritar, pero eh, cumplen bastante bien, ¿cierto? Lo que es el efecto terapéutico. Por ejemplo, el uso del ácido acetil o glicólico en la piel para los temas de acné, como les decía, em, reseca mucho e irrita bastante la piel sana. Por eso siempre la indicación cuando tenemos medicamentos que como un efecto adverso provocan irritación, si es mucho, lo que hay que hacer es suspenderlos, ¿ya? Y en cambio, en otros casos donde queremos que funcione ese efecto, ya la verdad lo otorgamos con esa finalidad. Ya es decir, yo necesito que para poder tener en control cierta enfermedad, generar ese efecto. A veces lo utilizamos el efecto de irritación como un efecto secundario, ¿ya? Como indirecto para que pueda generar, darle otra utilidad al fármaco, ¿ya? Pero siempre atentos cuando tengamos fármacos que tengan esta acción, esta acción farmacológica que generen irritación, en estar atentos ya para descontinuar el uso de estos fármacos y poder buscar una alternativa que no genere este mismo efecto. Ahora vamos a sumarle a estas tres formas de acción farmacológica la de reemplazo. Aquí yo creo que les queda súper claro el ejemplo. Hay una persona que se está inyectando y en este caso lo que se inyecta es una hormona. Por lo general, ya la acción de reemplazo involucra déficit de algunas hormonas que tenemos en el cuerpo u otras sustancias. ¿Ya? Dice, por ejemplo, que el reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo. En este caso, la persona se está administrando una hormona que se llama la insulina, porque lo más probable es que su cuerpo produzca poca o no produzca nada de insulina. Sabemos que la insulina es la que es la encargada de regular lo que es los niveles glicémicos, ¿ya? Em, Perdón, los niveles de azúcar en la sangre, que es la glicemia. Entonces, ayuda a controlar esto para tenerlo dentro de los parámetros normales. Al el cuerpo no poder producirla, genera un sinfín de problemas donde va atacando diversos órganos. A lo mejor un día que usted no se administre el fármaco de reemplazo, quizás no genere una molestia, pero a la larga, tener tan alta los niveles de glicemia en una persona, lo que va provocando es que se genere un daño a los nervios y a los vasos sanguíneos. Y eso me va generando ya que se pierda la circulación, que no exista pulso, se pierda la visión, se dañen riñones, etcétera. La solución es utilizar estos fármacos que resultan ser, con su acción farmacológica de reemplazo, logran sustituir
ya lo que es una secreción que le falta al cuerpo. Y en este caso sería de la hormona. Y un ejemplo claro, ¿cierto? Son las personas que tienen diabetes mellitus y al generar esta insuficiencia o déficit ya de la secreción de insulina, lo que se debe hacer es realizar el aporte exógeno, es decir, del exterior a través de estos fármacos para prevenir que no sufra estas consecuencias. Y a través de inyecciones de punciones subcutáneas es que usted puede administrar este fármaco de reemplazo, ¿ya? Y lo que va a provocar la acción de reemplazo de la sustancia o secreción que falta dentro del propio organismo. A veces también tenemos algunas otras terapias de reemplazo, va a depender de la hormona o a veces de mismas vitaminas que falten, como el cuerpo no las produce, ¿qué hay que hacer? Administrarlas de forma endógena. Y tenemos otra acción farmacológica que corresponde a la acción antiinfecciosa. En esta acción antiinfecciosa van a encajar todos aquellos fármacos que tengan el fin, ¿cierto? La finalidad, como lo dice, antiinfecciosa, es decir, parar una infección. Y en este caso puede incluir fármacos que traten infecciones por diversos microorganismos, ¿ya? Van a ser estos fármacos que están destinados a eliminar o atenuar o destruir los microorganismos que sean potenciales productores de infecciones en el cuerpo. Acuérdense que nosotros tenemos microorganismos en nuestro cuerpo, pero no todos estos microorganismos nos causan daños. Algunos tenemos pequeñas colonias, ya que lo que nos sirven es para defendernos de otras, ¿ya? Em, Ahora, ¿cierto? Estos medicamentos antiinfecciosos depende del microorganismo que ataque, que recibe una subclasificación, por así decirlo. Ya recuerda que no todas las infecciones, por lo general, nosotros para las infecciones que conocemos, el antibiótico. Ok, es una acción, ¿cierto? Un fármaco que tiene acción antiinfecciosa. Pero un antibiótico no me sirve para tratar un problema que esté generado por un parásito o que esté generado por un hongo, ¿ya? Cada microorganismo tiene en particular su propio fármaco con el cual se puede combatir, ¿ya? Así que estos fármacos con acción antiinfecciosa van a eliminar, atenuar o destruir los microorganismos que sean productores en el ser humano de posibles infecciones. Y aquí tenemos la gracia que según cada microorganismo que tengan, es que va a recibir un nombre diferente. Por ejemplo, tenemos microorganismos como las bacterias. Ya las bacterias pueden a la larga, cuando aumenta su número de colonias o son patógenos que han mutado y que generan resistencia y se encuentran en una cavidad, ¿cierto? Y sobre todo en una paciente, en un sujeto que se encuentre susceptible, va a generar un proceso infeccioso. Y la forma de poder combatirlo a través de medicamentos es a través de los antibióticos. Tenemos distintos antibióticos para distintas bacterias, ya sean aquellas bacterias que sean gram negativas, gram positivas o que tengan uso aeróbico o anaeróbico, ¿ya? Em, y aquí vamos a aplicar todos los antibióticos. Algunos van a destruir la pared celular, ya otros van a cortar el suministro de nutrientes para estas bacterias. Va a depender de cómo actúe para destruir, ¿cierto? Lo que es la bacteria.
pero todo lo que refiere a bacterias van a ser tratados con antibióticos. Las infecciones que sean causadas por microorganismos que sean virus, ya van a ser atacados con los antivirales. Nosotros acá en Chile existen pocos antivirales. El más conocido y que tiene hartas presentaciones es el aciclovir. El aciclovir es un antiviral que viene tanto en crema, en pastillas, ¿ya? Y que lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Combatir, por ejemplo, el virus del herpes. Ya cuando hay virus en las personas que generan los herpes, ya sean los herpes labiales o los herpes zóster, o los herpes genitales, son tratados con antivirales, que en este caso es el aciclovir. También tenemos otros antivirales que son de mayor espectro y que son utilizados específicamente con el fin de tratar la enfermedad del VIH, que es una infección, ¿cierto?, por un virus oportunista, que la gracia que hace que si no se trata baja las defensas. ¿Ya? Pero también existen estos antivirales que mantienen, si bien no eliminan la enfermedad, un antiviral lo que hace es bajar la carga bacteriana y no dejar que se manifieste la enfermedad. Incluso mantienen cargas virales tan bajas que uno no llega a contagiar. ¿Ya? Y tenemos los antimicóticos. Los antimicóticos, o también le podemos llamar antifúngicos, ya son fármacos que están destinados a eliminar las infecciones, pero del tipo, ¿cierto?, que sean producidas por algún hongo, como por ejemplo la cándida. La cándida albicans es una bacteria que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que coloniza sobre todo los genitales, pero cuando ésta sale de descontrol, tenemos producida una candidiasis vaginal o genital, porque aparece tanto en hombres como en mujeres. Siempre una infección por hongo se caracteriza por prurito, que es mucha picazón, seguido de, en el caso de la zona genital, de secreción blanquecina como leche cortada, ya cuajada, y que produce mucha picazón. Aquí que tenemos que aplicar, el antimicótico que más conocemos es el clotrimazol. El clotrimazol se utiliza para los hongos, ya sean vaginales en forma de óvulos, hongos, la cavidad oral, ya una candidiasis oral, tenemos la nistatina y el clotrimazol en, en pastillas. Y también cuando aparecen en la piel, tenemos el clotrimazol en crema, ¿ya? Así que cada antiinfeccioso se receta de acuerdo al microorganismo que causó la enfermedad. ¿Ya? No vale mucho, por ejemplo, si usted tiene una infección fúngica, como le digo, que tome muchos antibióticos, porque lo que en el fondo necesita es el antimicótico, que en este caso puede hacer un clotrimazol, un fluconazol, una nistatina, son todos antimicóticos. ¿Ya? Así que ahí tenemos los cinco tipos de acción farmacológica: de estimulación, de reemplazo, antiinfecciosa, y nos queda ver, digamos, estimulación, depresión, irritación, reemplazo y acción infecciosa. ¿Ya? Esa es entonces la clasificación según la acción farmacológica. También los fármacos también los podemos agrupar en otras clasificaciones. Vamos a ver esta última clasificación y nos vamos a tomar un pequeño recreo para después revisar lo que son los efectos adversos, y hasta aquí sería la primera evaluación. Si se dan cuenta, es harta materia y un poquito compleja,
Pero las pruebas, esa es la gracia de realizar cuatro pruebas, de que tengan cuatro oportunidades de que puedan mejorar las notas, ¿ya? Y vamos revisando los conceptos y haciendo, la verdad, de poquititas diapositivas las pruebas, ¿ya? Así no se le hace tan extensa la materia. Así que ahora también vamos a ver cómo clasificar un fármaco según su forma de acción, ¿ya? Es decir, cómo hace cómo hace el efecto, por así decirlo, cómo su forma de acción, cómo opera, ¿ya? Estos fármacos tenemos tres grandes grupos de poder también clasificarlos. Podemos tener fármacos que a veces tengan más de una agrupación. Incluso más adelante vamos a ver fármacos de su clasificación según lo que es los sistemas de órganos en los que actúan, ¿ya? Así que de a poquito le vamos a ir sumando más clasificaciones a los fármacos. Por ejemplo, la forma de acción que tenemos de estos tres grupos es que un fármaco pueda hacer su acción de forma sistémica o general. Y esto involucra que va a actuar a nivel de de todo el organismo y sí o sí va a involucrar que tenga contacto con el torrente sanguíneo. Ahí, cierto, hablamos de algo sistémico a nivel del organismo, ¿ya? En cambio, tenemos otros fármacos que su forma de acción es mucho más reducida, es mucho más local. ¿Ya? Y aquí su acción la clasificamos como de acción local. Es decir, va a ser efecto donde simplemente haya tenido contacto con el fármaco. Y en cambio tenemos otros fármacos que tienen una forma de acción que es remota o indirecta. Y aquí hablamos de las acciones que son, como dice, remota o indirecta, que tiene un sitio de aplicación ya específico, pero que donde hace el efecto el fármaco va a ser una zona que es distinta al de la aplicación. ¿Ya? Por eso dice que es por una acción remota o indirecta, o incluso nos habla de una acción refleja. ¿Ya? Entonces, esos serían los tres grandes grupos que tenemos. Dice que los fármacos, ahora vamos a ponerle un poquito más de definición. Yo lo hice un poquito como bien simple para que tengan en cuenta cuáles son los de acción local, los sistémicos y los de acción remota. ¿Ya? Ahora dice que los fármacos de acción local son aquellos fármacos que actúan en el sitio de aplicación y muy importante es que aquí no hay una penetración al sistema circulatorio. Por ende, ¿qué fármacos serían estos? Por lo general, la vía de administración que está muy ligada a la acción de estos fármacos es la acción local, ¿ya? Perdón, es que van a cumplir esta acción local son los fármacos que se administran vía tópica, es decir, las cremas, los ungüentos. Usted los aplica en una zona específica y solucionan el problema, pero donde usted lo aplicó. Voy a poner un ejemplo de un medicamento que yo creo que conocen mucho, que es el ibuprofeno. El ibuprofeno, em, si yo tengo que clasificar su acción farmacológica, ya aquí eh, tiene la función de que es un antiinflamatorio. Por ende, es un fármaco que provoca cierto, aquí tiene que ver con los receptores de del dolor y de inflamación, ¿ya? Pero si yo estimo un profeno, que también existe en la presentación, en gel, me lo aplico en la pierna porque se me inflamó y me dolió, me va a hacer efecto, pero a nivel local, donde me realicé el golpe. Pero, por ejemplo, si a mí lo que me duele es un dolor, por ejemplo, en el cerebro o en un órgano o un dolor interno, no puedo aplicarlo de forma local.
tengo que aplicarlo en una presentación que sea de acción sistémica, es decir, que involucre el sistema nervioso y que haga efecto en todo el organismo. ¿Ya? Por eso nos dice que los fármacos de acción local están ya más orientados a aquellos que se administran de forma tópica o de forma directa en las mucosas. Y como se menciona anteriormente, estos fármacos solo van a actuar en la región donde se aplica. ¿Ya? Es decir, si me lo apliqué en la rodilla, me va a quitar el dolor de la rodilla, es más superficial porque no involucra el sistema circulatorio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando yo tengo fiebre, puedo llegar a ser una fiebre sistémica generalizada y solo a través de antipiréticos de forma oral o endovenosa yo puedo bajar una fiebre sistémica, ¿ya? Em, entonces ahí tenemos los medicamentos que son de acción local. En general, todos los que son los tópicos o que se apliquen directamente sobre las mucosas. Es ahí donde va a ser su efecto. También tenemos otros fármacos que son los de acción general o sistémica. Y dice que son un tipo de fármaco que actúa en todo el organismo. Y aquí hay una penetración claramente del sistema circulatorio. Por lo general, las vías de administración que están netamente relacionados con esta acción de los fármacos pueden ser en su mayoría los fármacos que se aplican, por ejemplo, vía intramuscular. Medicamento que haya tenido que llegar hasta el músculo, ya es a nivel sistémico. Nos va a generar incluso mejoras a nivel de todo el organismo. Ya involucra también el torrente sanguíneo, entonces va directo al músculo, ¿ya? Y la forma intravenosa, la forma endovenosa o intravenosa, que es a través de la canalización de una vena, lógicamente se va mucho más directa al torrente sanguíneo y va a ser de acción sistémica o generalizada, puesto que la sangre, ¿cierto? Sabemos que llega a todas las partes de nuestro organismo. ¿Ya? Incluso nos dice que aquellos fármacos que se administren a través de la fleboclisis, que son los famosos sueros, también tienen una acción a nivel sistémico o general, porque recuerden que también van instalados, si bien van a ir mezclados con un suero, el suero va a ser administrado de forma parenteral, es decir, a través de una vía venosa al torrente sanguíneo. Y van a aprender más adelante que según la vía de administración, los fármacos también tienen mayor durabilidad y tienen mayor efectos en las personas por las concentraciones de medicamentos que llegan al final al organismo, ¿ya? Y así que estos fármacos son considerados entonces de acción sistémica porque generan un efecto, acuérdense que un fármaco, aquella droga o el medicamento, o sea, perdón, el medicamento tiene que generar un efecto en el organismo. Y en este caso, al aplicarse por estas vías, lo que me genera un cambio, ¿cierto? Un efecto sobre todo el organismo. Y cuando afecta de esa forma, decimos que es a nivel sistémico. Ya, es cuando decimos, por ejemplo, que tiene, no sé, una enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, fiebre o tiene una infección que ya no es local, supongamos que tenía una herida en el pie y al principio tenía una infección solamente local en ese dedo, pero esta se expandió y viajó al torrente sanguíneo y ahora lo que está infectada es su sangre y todos sus órganos, ahí, ¿cierto? Tuvo una acción a nivel sistémico. Ya. Nos queda la última y después de esta nos vamos a ir a un pequeño recreo para después revisar los efectos adversos y hasta aquí sería la primera prueba. Dice que los fármacos de acción remota o indirecta son sustancias que se administran en un sitio determinado, ya que pudiese ser parecido a lo que es la acción local, pero dice que a diferencia de esta, estos fármacos producen una acción bastante lejana de donde se aplican. Los fármacos que son de acción local
son locales. Simplemente usted la aplica en una región determinada y hacen su efecto ahí. Pero en cambio los de acción remota o indirecta se administran en un sitio determinado, pero, ¿cierto? Producen la acción bastante lejana de este sitio de aplicación. Ya dice que en este caso, un ejemplo puede ser un fármaco que se aplica de forma cutánea y una parte específica del cuerpo y que puede provocar una irritación en esa región y al provocar, ¿cierto? Esta irritación puede provocar a una elevación de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca sabemos que son la cantidad de latidos que tiene el corazón en un minuto y que existe un rango normal, ¿ya? Y si esta aumenta los latidos, va a generar taquicardia y a la larga va a provocar problemas de salud, ¿ya? Ese sería un medicamento con un efecto remoto, ¿ya? O indirecto, es decir, yo apliqué una crema para la cara, pero el efecto que pueda hacer en otro órgano, que es provocar la alteración de la frecuencia cardíaca, sería su efecto indirecto o remoto. Este efecto también depende del punto de vista que nosotros lo miremos. A veces puede ser beneficioso y en otros casos no. Porque, por ejemplo, imagínense, sé que este medicamento si lo aplico en la piel, sé que me va a subir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Y si tengo un paciente con la frecuencia cardíaca baja, podría utilizar ese fármaco como con su acción refleja o remota para poder contrarrestar esa bradicardia. Podría, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene este fármaco, que va a ser su acción indirecta, ¿cierto? En un lugar distinto de donde fue aplicado. Ya, por eso nos dice que localmente el fármaco fue aplicado en la región cutánea, es decir, en la piel, pero su acción refleja o remota va a ocurrir a nivel del corazón, provocando que en este caso produzca una elevación de la frecuencia cardíaca, es decir, de los latidos que tiene su corazón. Ya, otro ejemplo de acción indirecta remota nos dice que pueden ser los medicamentos, los mucolíticos. Ya dice que la acción indirecta remota se ejerce sobre un órgano que no entra en contacto con el fármaco. Ya es una acción que se genera por vía refleja. Ya, y a veces, muchas veces, simplemente por estimulación. Dice que la producción de moco de las vías respiratorias es una respuesta a la irritación de la mucosa gástrica, ¿ya? Dice que algunos expectorantes, que son fármacos, por lo general son mucolíticos, estos expectorantes son en forma de jarabe, eh, se consumen vía oral, pero estos al generar una irritación en la mucosa gástrica, lo que van a generar que por estimulación del nervio vago, este genere la estimulación de la secreción del moco a nivel bronquial. Y eso me sirva como acción mucolítica. Es decir, un fármaco, ¿ya? Em, que me irrite la mucosa gástrica, lo podemos utilizar para poder eliminar lo que son las secreciones bronquiales, ¿ya? Como acción refleja. Se aplica en una zona, en un órgano determinado, pero va a ser su acción en otra, ¿ya? Ahí tenemos también entonces descritas estos tipos de formas de acción según los fármacos. Ya estamos cercanos a hacer las 8. Vamos a darnos un pequeño descanso para que no se nos haga tan pesado la clase. Nos queda un bloque que es poquita la materia, solo revisar lo que son los efectos adversos. Hasta aquí, cierto que el último sería que veríamos, pues, sería la interacción medicamentosa.
y para que puedan ver ahí en su PDF, hasta aquí va a llegar la prueba, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Si no tienen dudas, consultas, nos podemos ir a un pequeño descanso y luego volvemos con nuestra clase, ¿ya? Por eso que igual yo les iba recordando que va a estar abierta la plataforma. Como había dicho en la clase anterior, a las 9 de la noche de mañana va a estar activa la prueba. Tienen 24 horas para darla y ahí automáticamente van a tener su nota. La prueba es solamente una prueba de alternativas donde usted marca la alternativa que a usted le parezca la más correcta. Se corrige automáticamente, así que usted termina de dar la prueba y lo que va a tener inmediatamente va a ser su nota, además de tener acceso a cuáles eran las respuestas que estaban buenas y cuáles estaban malas. De todas formas, si siguen teniendo dudas con alguna pregunta, la podemos ver en clase después que todos hayan dado la prueba, ¿cierto? De revisar cuál era la alternativa correcta. ¿Ya? Así que eso, nos vamos a tomar un mini recreo. Ya van a ser 5 para las 8. Así que nos tomamos un mini recreo y volvemos en unos minutos más. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Ya, si no existen, nos vamos al recreo. Cualquier cosa me pueden ir preguntando. Ya nos vemos en unos minutitos.
Ya, chicos y chicas, espero que hayan podido descansar un poquitito. Después de este primer bloque de clase, nos queda solo un poquitito para ir terminando. Em, Así que vamos a ver ahora todo lo que son los efectos adversos que puede presentar un medicamento. Solo recordarles que mañana a las 9 de la noche, por si me consultan, se va a activar el link para la prueba. La van a encontrar en la parte que dice el módulo de farmacología. Ahí lo van a encontrar como prueba número 1, ¿ya? De farmacología. Ustedes solo pinchan el link y pueden contestar el cuestionario que tiene 90 minutos. Es solo un intento Pero por si no es, disculpe, ¿ya no son los domingos? No, cada módulo, la verdad, es cada día la prueba. Yo les dije que no la dejaba los fines de semana porque nosotros no trabajamos los fines de semana. Y si usted tiene algún problema con entrar al link, yo la verdad no la voy a poder ayudar el fin de semana. Ya, en cambio, sí la dejo un día de semana donde sí está operativo todo lo que es Promundo. ¿Ya? Lo había dicho Mm, la primera clase que nosotros, en general, siempre la prueba se hace después que se termina la clase, 2 clases, o a veces si es una, dependiendo de cómo opera el módulo. En este caso son 8 clases, en lo cual se dividió cada 2 clases una prueba. Lo que sí no les sí, cada vez que hago hace una prueba. Y entonces, o sea que sería mañana a las 9 de la noche. claro. Lo que sí le iba a decir, no les Mm. hago el mismo día la prueba, es decir, hoy día no, sino que les doy un día extra para que ustedes puedan dar la prueba. Y así se las pongo en la noche, es decir, mañana a las 9 de la noche está activa. Tienen toda la noche para aquellos que tienen disponibilidad para hacerlo en la noche y más todo el otro día, ya al día siguiente para quienes puedan tener el día para darla, ¿ya? Así. Uy, no, pues nosotros no nos dijeron nunca que era que nos iban a cambiar el día, porque por lo menos yo trabajo todo el día y no, pues yo mañana, ¿a qué hora voy a leer? No leo. Ya, la verdad, nunca me dijeron que solamente ustedes tenían disponibilidad para dar la Y es que prueba los con todos los domingos. profesores la hemos trabajado los fines de semana, de 8 a 8, de 8 de la noche a hacer cosas que así uno le queda tiempo para estudiar. Claro, la verdad es que siempre tenemos gente que trabaja, como por ejemplo ahora no están conectadas en clases, por eso una parte del curso es asincrónico donde ustedes pueden acomodarse cuando ustedes dan la prueba. No existe una hora específica donde usted la dé, usted puede darla en el momento que la acomode, ¿ya? Ya, Sino que yo digo es porque hay muy poco tiempo para uno volver a leer, volver a mirar, porque uno siempre entre esos 2 días, entre jueves, viernes, va mirando. Yo, por ejemplo, yo voy mirando, pero me queda más tiempo. Pero claro. aquí me deja. Pero, cierto, ahí usted se puede acomodar y como les digo, ya llevamos las 2 clases y ya nos correspondería hacer una prueba porque si no se nos acumula mucho, ¿ya? Porque si no se me va a juntar con la siguiente evaluación. Aquí tenemos 8 clases, 4 pruebas. Es que yo no le veo problema que sean, porque siempre han sido cada 2 clases. Eso sí, ya lo habían dicho desde un principio, cada 2 clases. Sino que usted la evaluación la va a hacer el día jueves. Y nosotros siempre lo hacemos los fines de semana, que nos queda más tiempo. En realidad tiene el mismo tiempo porque es 24 horas nomás que tiene para dar la prueba. Oiga, yo no sé si es que yo hablo inglés, pero yo digo tiempo para uno estudiar, no tiempo para responder la prueba. Son dos tiempos totalmente diferentes. Tiempo para responder la prueba es el mismo siempre. Yo estoy hablando de los días. Ahora Mire, sí me hago cualquier entender. cosa lo puede consultar con la coordinadora. Yo le voy a hacer saber su sugerencia, a ver si ella deja que se pueda cambiar para los domingos. Pero como les digo, yo no le Es que aseguro con todos los profesores que hemos solucionarles algún tenido, o problema sea, si el domingo no con los pudieron dos entrar a profesores la plataforma. anteriores, lo hacemos los domingos. El domingo se activa el domingo por la noche hasta el otro día lunes a la misma hora, 24 horas, con con el profesor colombiano, con la profesora que pasó, lo hemos trabajado los fines de semana. Voy a Eso es lo consultarlo, que pero yo no ya le me había dejaron. comentado. Por qué no te preguntas en o sea, con la coordinadora de que si podemos hacerlo el día domingo, por favor?
Yo le Porque voy es a que con los hacer otros profesores trabajamos Buenas los... tardes o buenas noches. Voy a Mira, hacer, voy a hablar yo, ya, así que les voy a silenciar los micrófonos. Ya voy a consultar porque cuando se me hizo el requerimiento del curso jamás me hablaron de que todas trabajaran todos los días. Ya yo llevo más de 3 años trabajando para Promundo y cuando hay alguna situación especial me lo hacen saber. Ya, como no se me lo hizo saber, el cronograma es el que se trabaja con todos los cursos iguales. Ya este curso se ha hecho en más de una oportunidad y a lo mejor si todas trabajan los domingos, ya, o sea, todas trabajan toda la semana porque todas las personas trabajan, ya, a lo mejor sí ustedes están autorizadas a hacerlo los domingos. Pero hasta donde yo tengo entendido, no está autorizado a hacer pruebas los fines de semana, pero lo voy a consultar. Lo voy a consultar y se los hago saber a través del grupo, ¿ya? Lo voy a canalizar a través de su coordinadora. ¿Ya? Así que eso va a quedar pendiente. ¿Ya? Si no existe ningún problema, quedaría para la fecha que está indicada en el cronograma. ¿Ya? Si ella da la facilidad, no hay problema en cambiar la fecha de la prueba. ¿Ya? Lo que sí que no se les pueden ir acumulando tantas, porque si no quedan muy desfasadas. Porque, por ejemplo, esta semana ya terminaríamos la materia y ya empezamos con la otra y la siguiente ya sería otra y otra y se demoran más en dar las pruebas, lo pones más extenso porque ya no terminarían en la fecha de dar las pruebas cuando yo se los entre en el cronograma, sino que terminarían una hora más tarde, o sea, una semana más tarde y se les juntaría con el siguiente módulo que van a hacer. ¿Ya? Pero yo no tengo problema, ¿cierto?, en que si les da la facilidad de poder cambiarle la fecha, pero bajo, ¿cierto?, el criterio de, mm, de que se van a extender más del calendario, ¿ya? Así que eso, una vez que termine la clase, lo consulto y les hago saber la respuesta. Vamos a continuar con la clase y lo que nos quedaba ver son los efectos adversos, ¿ya? Y nos dice que existen diferentes efectos adversos, los cuales de estos, ¿cierto?, se pueden clasificar como efectos colaterales, efectos secundarios, efectos de reacción tóxica y el efecto de la intolerancia, ¿ya? Y que lo primero que tenemos que saber que todos son distintos, ¿ya? Pero los agrupamos en un gran nombre que se llaman efectos adversos. ¿Por qué efectos adversos? Porque son efectos que son indeseados, que a la hora de de administrar un medicamento, con lo que es un efecto terapéutico, lo ideal sería es que no aparecieran estos efectos, ¿ya? Pero que en algunos casos van a aparecer y a veces pueden ser beneficiosos si le queremos dar otro uso, o a veces no tanto para las personas y que incluso van a tener que suspender la indicación. Por eso los fármacos todos tienen su folleto con su distinta, es como comprarse un teléfono. Ya trae un manual donde vienen todas las indicaciones respecto a lo que es su uso. Ya es decir, qué pasaría si el celular usted lo pone en el agua, ¿cierto? Lo más probable es que no funcione. Lo mismo traen todo un instructivo los medicamentos. ¿Ya? Em, Ahora, cierto, los efectos adversos siempre, en todo sentido, lo ideal, como yo les decía, es algo que puede ocurrir, pero que ojalá no ocurriera, ¿ya? Y los primeros que vamos a revisar son los efectos colaterales, ¿ya? Nos dicen que los efectos colaterales son aquellos efectos que son del tipo no terapéutico, es decir, no es algo que yo lo indiqué para que mejorara, por ejemplo, la condición clínica del paciente, ¿ya? Sino que suelen aparecer después de aplicar el medicamento en forma terapéutica. Por ejemplo, a usted le administraron 1 gramo de paracetamol de forma terapéutica para disminuir, ¿cierto?, la fiebre, porque su acción tiene una acción que es que actúa, ¿cierto?, disminuyendo la temperatura corporal, pero como efecto colateral que le provocó mucho
supongamos, mucha diarrea o dolor de estómago, porque se lo di, ¿cierto? El medicamento dice que en algunas personas podría presentarse estos síntomas. Son los más, siempre se reportan los síntomas desde los que tienen mucho más incidencia, ¿ya? Hasta aquellos que son muy extraños y aparecen solo en una u otra persona, ¿cierto? Pero igual el fabricante siempre nos comenta cuál es la posibilidad de que aparezca o no estas, estos efectos colaterales, ¿ya? Y que aparecieron después que a mí se me administró este medicamento que me iba a bajar la fiebre, pero aparte de hacer este efecto, también provocó otros que estos no estaban indicados porque el médico no quería que a mí me doliera el estómago, por ejemplo, sino que solo me bajara la fiebre. Por eso dice que son aquellos efectos no terapéuticos que tiene el fármaco después de haberse administrado con la finalidad de una dosis terapéutica y que en una situación determinada, ¿cierto? Estos eventos, estos efectos colaterales son indeseables. En este caso, este tipo de efectos generalmente vienen acompañados de la aplicación del fármaco y un ejemplo de estos efectos colaterales puede ser la diarrea, una cefalea, el insomnio, la migraña, entre otros. Y hay casos es que puede ser efectos que ayudan al paciente. Por ejemplo, sabemos que algunos fármacos, ¿cierto?, se administran con el fin, ¿cierto? Por ejemplo, imagínese que si usted sufre de estreñimiento y solo existe un fármaco como un efecto colateral que provoque, ¿cierto?, que usted pueda poder eliminar sus deposiciones. Ocuparíamos el efecto colateral, ¿cierto?, de que produce diarrea con el fin de poder evacuar las deposiciones. Por eso, desde el punto de vista que se pueda observar, desde el punto clínico que yo le pueda dar, desde el uso clínico al fármaco, es que podemos considerar a veces que estos efectos colaterales resultan ser ya a veces positivos y otras veces son bastante incómodos en los pacientes. A veces los fabricantes para ir reduciendo más los efectos colaterales le van agregando más excipientes, cosas de que los medicamentos puedan ser mejor tolerados. Ya recuerden que los excipientes no generan ningún efecto terapéutico en la persona. Son solo, para así ponerle, dar un ejemplo bien claro, es algo que le agrego al medicamento para mejorar la forma, la textura, ¿ya? La aceptación del fármaco, ¿ya? Pero que no me va a provocar nada más que eso. Ahora aquí el cuadrito nos dice que el efecto colateral corresponde a una reacción no buscada que depende de la acción farmacológica fundamental de un medicamento. Por ejemplo, la somnolencia que ocurre en los inmunosupresores. Los inmunosupresores no están indicados, no son somníferos, no están indicados para que usted le induzcan el sueño, pero como efecto colateral también lo provocan, ¿ya? Ahora, para nosotros utilizar inmunosupresores, que es que nos van a tener las defensas bajas, sería cierto un efecto poco deseado el que provoque sueño porque la tendría todo el día un poco más adormecida, entonces no es muy beneficioso, ¿ya? Y no quiere decir que estos efectos colaterales todos los pacientes los presentes, como yo les decía, a veces no todos presentan el mismo efecto por el tema de la tolerancia a los fármacos. Y los efectos secundarios, y aquí hay que tener un poquito, para efectos de esta prueba, ya tener claro de diferenciarlos un poquito de forma conceptual, ya porque en la práctica la verdad es que siempre nos saltamos lo que son los efectos colaterales y los llamamos a todos como efectos secundarios. Si usted busca en los folletos de los fármacos, todos traen como efectos secundarios o efectos adversos. Pero resulta que, ¿cierto? De forma conceptual, la literatura nos dice que no son los mismos, son parecidos, pero a nivel conceptual y de la literatura no es lo mismo decir un efecto colateral que un efecto secundario.
Dice que los efectos secundarios son la consecuencia indirecta de una acción primaria del fármaco. En este caso nos referimos y hacemos el ejemplo de aquellos fármacos, por ejemplo, antimicrobianos. Un antimicrobiano hoy día aprendimos que es un fármaco que tiene la acción antiinfecciosa y que va a matar ya aquellas bacterias que provoquen una infección en el organismo. El punto es que como efecto secundario provoca, ¿cierto?, de forma indirecta, a partir de su acción infecciosa, que sería su acción primaria, provoca, ¿cierto?, otro daño, que en este caso el daño que provoca es que elimina las bacterias buenas que nosotros tenemos en el organismo. Y eso hace que usted, cuando consuma antibióticos, se encuentre mucho más propensa a que ¿cierto?, usted pueda contraer más infecciones. Ya a diferencia de los efectos colaterales, es que sabemos que cuando damos un fármaco, ya sabemos que ese fármaco va a generar en ciertos efectos no terapéuticos igual problemas como diarrea, cefaleas. Pero en cambio aquí de forma indirecta, cuando yo doy un fármaco como un efecto secundario, como los antimicrobianos, lo que me genera, ¿cierto?, es un daño de forma indirecta, pero que igual va a afectar al organismo. Por eso, ¿cierto?, a veces se encontramos que es parecido, pero, ¿cierto?, para efectos de la literatura y de su materia son conceptos totalmente distintos, ¿ya? Aquí el daño que va a provocar en el organismo es importante ya que mata indiscriminadamente las bacterias. Y eso va a hacer, ¿cierto?, que se elimine la flora natural de nuestro organismo. Dice que en este caso, muchas bacterias de la flora bacteriana ayudan a mantener la homeostasis correcta en nuestro organismo. Y eso es lo que se ve alterado al momento de utilizar antibióticos. Así como también elimina nuestra microbiota natural, lo cual podría provocar el aumento y la aparición de las sobreinfecciones. Entonces dice que estos dos efectos adversos, tanto colaterales y secundarios, son bastante parecidos y generalmente en la clínica es bastante difícil de diferenciar, ya generalmente donde se hace la discriminación es a nivel de concepto, ya como es el que revisamos ahora. Por ejemplo, aquí nos dice que un efecto secundario también es una reacción que no es buscada, pero que depende de la acción farmacológica fundamental del medicamento, pero que no forma parte inherente de ella. Es decir, que es cuando doy un fármaco, pero ya algo que no puedo separarlo del fármaco, que igual de forma indirecta va a generar un daño, pero yo tengo que poner sobre la balanza. ¿Ya? ¿Qué es mejor? Que dé el medicamento aunque provoque cierto este otro efecto secundario. Nos dice, por ejemplo, los diuréticos, ya que son medicamentos para aumentar la, la eliminación de orina, ¿ya? Como la furosemida, yo creo que a lo mejor ustedes la conocen. La furosemida sí ayuda a eliminar orina, pero también, además, ¿cierto? En este proceso de la filtración y formación de orina, para las personas que retienen líquido, genera hipopotasemia, que es la disminución del potasio en la sangre, porque lo elimina también. ¿Ya? Y ahí tenemos otro efecto, que dependiendo también del uso que le queramos dar, va a tener importancia clínica. Por ejemplo, las personas que tienen también alterado el potasio, ¿ya? Una forma que cuando lo tienen elevado, damos este medicamento no solo por la formación de orina, sino que podemos regular el potasio a través de este efecto secundario, ¿ya? Y nos queda revisar la reacción tóxica. Dice que la reacción tóxica es aquella que ocurre cuando se utiliza dosis superiores de un fármaco a las que en la que indica el margen terapéutico para un paciente determinado. Es decir, aquí cuando se utiliza una dosis superior al fármaco,
ya dentro del margen terapéutico. Igual todos los medicamentos nos dicen cuánto es el margen terapéutico que podemos usar en cada paciente y por lo general a veces está relacionado en cuanto a la edad y a los gramos que pesa la persona. Por eso a veces hay medicamentos que el doctor debe hacer un cálculo para poder administrarlos. Ya cuando esos medicamentos se consumen en una cantidad superior, en una dosis superior, a este margen terapéutico que a mí me otorga, es que provoca esta reacción tóxica, es decir, se eleva en este caso las dosis y puede provocar, por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes, hemorragias por aumento de las dosis de estos anticoagulantes orales. En una dosis terapéutica, ¿qué me va a hacer un anticoagulante? Evitar que se formen coágulos y que esté espesa la sangre. ¿Ya? Pero en dosis más altas a lo terapéutico me podría provocar hasta que el paciente se desangre por una hemorragia muy intensa. ¿Ya? También pueden provocar, en el caso de los anestésicos locales, convulsiones, ya en dosis elevadas. Por eso siempre se recomienda de cada fármaco no aumentar la dosis, ya sin la autorización del médico. ¿Ya? Así que ahí tenemos otro efecto adverso. Tenemos los efectos colaterales, secundarios, la reacción tóxica y ahora vemos el efecto colateral de intolerancia. Dice que es lo opuesto a la tolerancia. Es la aparición de efectos tóxicos característicos de un fármaco en un paciente que recibe dosis terapéuticas. Esto es bastante raro también de encontrar. Por ejemplo, aquí hablamos de que hay dosis mínimas en un paciente que se inyecta, pero estos producen respuestas bastante exageradas. A veces se debe porque presentamos mucha em, hiperreactividad, por ejemplo, al principio activo de un fármaco y con dosis pequeñas, ¿cierto? Nos ocurre una reacción bastante exagerada. ¿Ya? Es cuando usted, por ejemplo, a veces los antibióticos que son las dosis muy altas, que son terapéuticas, pero usted a veces las vomita, ¿cierto? Le genera mucho dolor, mucho mareado, ¿ya? Quiere decir que este fármaco en usted ya le provoca este efecto de intolerancia. Dice que un ejemplo es la aplicación de la carbamazepina en un paciente, un medicamento que generalmente se utiliza para el control de las convulsiones y la epilepsia. Este medicamento tendría que actuar y no debería dejar ningún efecto en el paciente, pero en usuarios que tienen intolerancia puede llegar a provocar ataxia, que es la falta de la coordinación en la marcha, en las extremidades y también falta de coordinación al hablar incluso si se aplica solo en dosis terapéuticas o menores a lo indicado, ¿cierto?, de dosis terapéuticas. ¿Ya? Así que también hay que tener cuidado con los efectos de intolerancia que generan algunos fármacos. También tenemos un otro efecto colateral, que este es a veces poco frecuente porque se presenta en un pequeño porcentaje de pacientes que lo manifiestan y tiene que ver con una respuesta anormal ya de personas que han sido expuestas a un fármaco. Em, y cierto que generalmente estas alteraciones o afecciones que provoca el fármaco son a nivel del sistema cierto genético, a nivel genético, es decir, de sus genes ya tiene algo que usted lo hace propenso. Por ejemplo, cuando nos dice se ha reportado de una población de 2 millones de personas que han utilizado un fármaco y y solo en una persona se reportó que le provocó que el fármaco le cambió, por ejemplo, no sé, el color de los ojos. ¿Ya? Hay una alteración o que no lo toleró bien, ¿cierto? No sé. Ya por alguna alteración a nivel genético, ¿cierto? Se reportan estas afecciones que se dan en un pequeño grupo. Es una respuesta normal del fármaco, pero es distinta a la reacción alérgica, que si nos vamos a la siguiente,
también nos dice que es una respuesta anormal del sistema inmunológico. Pero son dos respuestas anormales súper distintas, porque una tiene que ver la idiosincrasia a nivel genético, cómo ocurren estas alteraciones. En cambio, una reacción alérgica, sabemos que todo lo referente a una alergia está involucrado el sistema inmunológico, puesto que esta nos hace, por así decirlo, cuando estamos expuestos a un agente que es dañino para nosotros, realizamos esta respuesta ya sea con estornudos, con inflamación, con enrojecimiento, con prurito, que es la picazón o ronchas. El cuerpo nos está diciendo que eso no es beneficioso para nosotros, ¿ya? Se intenta defender. Entonces, también los fármacos, nosotros podemos ser alérgicos a algunos fármacos. Hay personas que es alérgica al ibuprofeno, es alérgica a los derivados de la penicilina, y es importante saberlo porque en reacción adversa que pueda presentar, cierta reacción alérgica que pueda presentar la persona, incluso se pueden ocurrir shock anafilácticos que se cierren las vías respiratorias y el paciente pueda dejar de respirar, ¿ya? Por eso que dice que la reacción alérgica se refiere a una respuesta anormal del sistema inmune que se presenta en un paciente después de la administración de una dosis normal de un fármaco. Como podemos notar, es bastante similar a la idiosincrasia, pero ¿dónde está la diferencia? Es que la idiosincrasia radica, ¿cierto? Va a ser estas alteraciones a nivel genético. En cambio, las de reacción alérgica radica netamente en el sistema inmunológico, ¿ya? Ya que es una respuesta alérgica, ya al fármaco en este caso o a algún componente, sobre todo al principio activo por lo general, y es una respuesta normal, ¿ya? Por lo tanto, no hay una respuesta a un factor de alteración genética. Sino que es solo una alteración a nivel de su sistema inmunológico de una reacción antígeno-anticuerpo. Acá tenemos un dibujito donde nos explica más o menos cómo es esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Donde tenemos aquí los receptores, se, por ejemplo, si se sensibiliza a la persona con un medicamento para ver si es alérgica y puede provocar alguna de estas reacciones. A veces siempre los fármacos nos dicen, cuidado con las personas que son alérgicas o presentan mucha hipersensibilidad a tal fármaco. Si usted presenta, por ejemplo, problemas como una rinitis alérgica, como ronchas, que le llamamos el rash cutáneo, ya, o salpullido, conjuntivitis, ya, incluso la constricción de la vía aérea, que sería la reacción, cierto, alérgica mayor que podríamos buscar porque nuestra vía aérea se tiende a cerrar cuando nos encontramos en problemas, ¿ya? Incluso también puede provocar cierto dolor abdominal y diarrea porque nos provoca, cierto, a veces una reacción alérgica. ¿Ya? Así que es importante siempre saber si somos alérgicos a los fármacos. A veces la verdad que como no nos hemos administrado la mayoría de los fármacos, nos toca que nos encontramos en situaciones que nos toca, nos consultan y la verdad que no sabemos, ¿ya? Solo si tenemos contacto con el fármaco hay que estar atentos si presentamos aunque sea un síntoma de alergia del fármaco, dejar de consumirlo porque si no podemos llegar am, al cierre de la vía aérea y ahí estaríamos más en complicación, ¿ya? Por lo general, siempre se trata inmediatamente cuando se descubre una persona que es alérgica al fármaco, se evita el uso de este y además se le pueden administrar algunos antialérgicos como algunos histamínicos, ya que van a hacer que disminuya la reacción alérgica. Y nos queda la última, nos va quedando casi 10 minutitos de clase. Vamos a repasar la última efectos adversos, pasar la lista y si existe alguna duda, consulta, me la pueden realizar. Terminando la clase, yo voy a hacer la consulta que me realizaron, ¿ya?
dice que la interacción adversa farmacológica también es un efecto adverso y esta interacción se produce cuando se utilizan dos o más fármacos de manera conjunta, ya concomitante. Uno de ellos que puede hacer potenciar o disminuir la acción del otro. Por eso es importante saber qué fármaco puedo mezclar con qué fármaco, ¿ya? Porque en el fondo es buscar qué fármacos son compatibles. A veces estas interacciones medicamentosas nos pueden jugar a favor. Si es que yo quiero aumentar la potencia del fármaco para aumentar la dosis en un paciente. Pero si no es el caso, ya si aumentamos la dosis, ya corremos el riesgo de que el paciente pueda caer en alguna intoxicación, cierto producto de aumento de la dosis del fármaco. O viceversa, que disminuya la potencia, ¿ya? Es decir, que no logre la suficiente cantidad de medicamento para que logre su acción. Por eso es importante saber qué medicamento es compatible con qué medicamento. Incluso los fármacos, ¿cierto? Saber qué medicamento es compatible con distintas soluciones fisiológicas a la hora de administrarlo, es decir, con qué tipo de sueros e incluso con las alimentaciones. Por ejemplo, sabemos cuando tenemos nutriciones enterales o parenterales con los pacientes que no podemos mezclar cuando administramos por sonda los medicamentos ahí en conjunto con la alimentación de la sonda. ¿Ya? Es más, para nosotros, ¿cierto? Que consumimos vía oral fármacos, por ejemplo, que le administren un medicamento para aumentar los niveles, ¿cierto? Del fierro en el cuerpo, ¿ya? Sabemos que si estos fármacos los consumimos con el té específicamente, inhibe la absorción del fierro, ¿ya? Así que ahí para que les quede un ejemplo, ¿cierto? Cuándo hacerlo compatible o no, ¿cierto? Por eso el médico siempre que da más de un medicamento y por eso también nos preguntan, sobre todo cuando nos hospitalizamos, ¿cuáles son todos los fármacos que usted utiliza para ver las interacciones medicamentosas? Ya dice, aquí estamos hablando básicamente de sinergia y una reacción sobre algo, cuando utilizamos dos fármacos a la vez y este ya sea se pueda potenciar o disminuir. Esto significa que el paciente utiliza dos fármacos, uno podría provocar la estimulación del otro o disminuir su acción. Si imaginamos que aumenta la acción del fármaco, esto podría traer consigo la reacción adversa tóxica que revisamos anterior. ¿Ya? Por eso nos dice que es tan importante comprender estos efectos secundarios del fármaco para ver cómo realizar las respectivas mezclas de acuerdo a la compatibilidad de los fármacos. Hasta aquí, que es muy poquita materia, entra la prueba. La prueba es solo una prueba de alternativa de 14 preguntas donde tiene derecho a un intento em, a- para realizar la prueba. ¿Ya? Ahí para que les quede cierto si están visualizando la pantalla. Y dura, ¿cierto?, la prueba hasta interacciones adversas farmacológicas, donde aparece esta imagen de una persona tomándose una cápsula, ¿ya? Así que hasta ahí sería la primera evaluación, ya que solamente estudiarse lo que es el concepto de fármaco, de farmacología, las ramas, ya una definición bien cortita, lo que es el principio activo, el excipiente. Ya, ¿para qué nos sirve un excipiente? ¿Cuáles son las reacciones farmacológicas, acciones farmacológicas de un fármaco? Estimulación, depresión, irritación, reemplazo, acción infecciosa. ¿Cómo es su clasificación según su forma de acción? Sistémica, local o remota. Y los efectos adversos que revisamos hoy. Nada más que eso. Voy a cargar la lista por mientras. Para que se puedan ir a descansar.
Me está cargando. Y tengo conectada a 6 personas. Persona auxiliar de farmacia, el número 7. Inmediatamente me carga la lista. Y hoy día estamos a 19 de octubre. A medida que vayan quedando presentes, se puede, no hay problema que se vayan retirando. Se encuentra Elida Aguilar, Macarena Cuadros, Yamela Delgado, Irene Dicto. Presente. Buenas noches, Irene. Daniela Espinosa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cintia González. Presente. Buenas noches. Miriam Hidalgo. Karen Muñoz. Paola Núñez. María Ovalle. Yonder Paricahuán. Yamilet Pereda. Buenas noches, presente. Noches. Buenas noches, presidente. Soy María Ignacio Valle. María Ignacia Ovalle. Ya, ahí. María. Aparece solo por María Ovalle. Em, Alvarita Portiño. Beida Rueda. Elvia Sosa. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ahí tenemos a él. Y Mayerlin Torres. Y alguien, si alguien que se me haya quedado, no, están todas presentes. Así que nos vemos el día jueves.